Muy buenas, mi nombre es Jesús David Vargas Arias y el nombre de mi compañera es Andreina Lara Vargas. Este es nuestro video de defensa del proyecto número 3 del curso de algoritmos del segundo semestre del año 2021 del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ah, el proyecto consiste en comprimir archivos y el código fuente fue obtenido de Internet a base de este link que pueden estar observando en pantalla y que también se va a encontrar en la descripción de este video. Ah, es, este código, como no es de perteneciente a nosotros, lo vamos a usar como fin educativo para poder explicar el funcionamiento de comprensión y descomprensión a manejo de código Human, pero no es de nuestra autoría. Una vez explicado esto, vamos a proceder dicho código. Primero se definen las librerías que fueron necesarias para su manipulación. En este caso, la más importante, bueno, todas son importantes, pero para el control del manejo de Human va a ser la librería vector, ya que esta permite crear colecciones sin necesidad de el uso de arreglos estáticos o arreglos dinámicos. Y de inmediato también permite usar otras funciones como poke, back, sort, erase, insert y una muy importante que es pushback. También se declara el espacio de nombre estándar para que el código funcione y compile de forma correcta. Y se define una variable constante llamada char size que es igual a 256. Eso se debe a que para comprimir y descomprimir un byte tiene 8 bits. Por lo tanto, cuando los 8 bits están activos, el número máximo que pueden alcanzar es igual a 256. También este tamaño corresponde a los caracteres ASCII, que solo pueden ser 256 caracteres distintos. Por lo que se usará para el código es que a través de estos caracteres ASCII se logra comprimir y descomprimir. Tendremos dos estructuras de nodos distintas, cuyos nodos corresponde a aquellos que pertenecen a los árboles de Human, que vamos a ver más adelante. La primera estructura sirve para comprimir y la segunda estructura sirve para descomprimir, porque se forman dos árboles distintos, según la interacción que se manejen. La estructura del nodo 1 corresponde a un struct en el cual va a tener un valor para el carácter de dicho nodo, para su valor de frecuencia y cuyas extensiones que es derecha e izquierda, por si este nodo tiene nodos hijos. Por último, se establece una función en la cual se inicializa izquierda, derecha iguales a null y también se crea, pues se crea por parámetro por valor un valor de carácter y un valor de la frecuencia para dicho nodo. La estructura de nodos es bastante parecida, pero difiere en ciertas cosas. Para empezar, no tiene un valor de frecuencia y el node 2 está inicializado para recibir un valor de char y no una variable signChar. Ah, para explicar los procesos, yo me encargaré de explicar el proceso de comprimir y mi compañera va a encargarse de explicar el proceso de descompresión. Para comprimir tenemos varias funciones, las cuales se llaman de forma recursiva o entre ellas distintas. Por lo que, para poder entender mejor esta parte, vamos a explicar el funcionamiento del código main. En el código main, primero, se elige una opción. Si esta opción, por medio de una variable, si esta opción termina siendo igual a 1, se procede a comprimir y si es igual a 2, descomprimir y el usuario tiene que digitar dicha tecla. Solo se pueden digitar esas dos teclas, no puede digitarse ninguna más. Si sucede otra, y el programa tendrá un error mientras se ejecuta. Si la elección es igual a 1, entonces lo que se va a crear es que se crea una colección de vector llamada Human Codeman, que tiene que recibir en su colección elementos de tipo entero. Esta colección va a corresponder a los códigos de Human que vamos a ver a futuro. Y también esta codificación de Human va a definir un tamaño de 256, ya que nos está dando el valor definido por char size. También se crea un arreglo estático contador de valores enteros
Y también vas a tener una dimensión de 256, en cual todos esos valores se quedan inicializados en cero. Eso se debe a que existen 256 elementos dentro del contador, por lo que corresponde a los distintos valores de un índice que puede formar un byte. Como simplemente tenemos 256 índices, el número que representa el índice va a representar el carácter ASCII y por lo tanto va a representar a un único byte. Por lo que según el índice, el elemento que va a llevar va a ser igual a 0 o un elemento que irá aumentando, ya que el elemento en sí va a ser la frecuencia de dicho índice. Es muy importante debido a que en un árbol de Human los nodos se van clasificando en hojas y en raíces y se van acomodando de tal forma que siempre los nodos con frecuencias más bajas siempre van a tener mucho más recorrido para alcanzar sus hojas, mientras que los que tienen mayor frecuencia simplemente se colocan al puro inicio. También se crea una variable de tipo string que corresponde al nombre de archivo y se le pide al usuario que digite el nombre de archivo con la extensión. Es muy importante poner la extensión ya que si no el programa no va a leer qué tipo de archivo va a ser. Una vez escrito el nombre de archivo por parte del usuario, se crea una variable que va a abrir ese archivo y si a la hora de abrir ese archivo no se encuentra o existe un error, entonces se vuelve el error en la consola y se termina la ejecución del código para que de esa forma no ocurran errores. Pero en cambio, si se logró abrir de forma correcta, pues empieza el proceso de comprensión de archivos. En este proceso, se inicializa el tiempo de inicio para calcular cuánto tiempo dura el archivo en comprimirse. Luego también se crea una variable de tipo char llamada ch, que es una variable que llevará el carácter actual que se recorre en los índices. Por lo que se crea un ciclo while. En el ciclo while, mientras que se va escaneando todo el archivo para obtener cada carácter, lo que va a aumentar es la frecuencia de dicho carácter. Pero para poder aumentar la frecuencia, tenemos que entender que en el contador se tiene que recibir un índice. Y el índice que recibe el contador va a ser el índice leído el, por el archivo en el carácter. Entonces, como podemos ver el comando, aquí cuando obtiene el valor de carácter, aquí obtiene el valor estático de dicho carácter. Por lo tanto, al hacer el intérprete, obtenemos el índice que va a representar ese byte y la frecuencia de ese byte va a aumentar en 1. Y así va a ser hasta que termine de leer o escanear todo el archivo. Una vez hecho eso, se obtenido solo las frecuencias de todos los caracteres o bytes, ya se resetea todos los punteros. Luego se crea un árbol de Human, que fue definido como un nodo tree. Esta parte es la más importante, ya que es la más compleja del proceso de comprensión, ya que a partir de este contador tenemos que derivar el árbol de Human. Para eso usamos las funciones de comprensión, que tenemos varias. Tenemos una función llamada MindOnHeap, que básicamente es para ordenar valores dentro de una colección de vectores, lo explico más adelante, una función de extraer mínimos, una función de insertar valores mínimos, una función de construir la colección y por último tenemos la función principal que es la función human. La función human es la función que se va a encargar de retornar dicho árbol. De hecho, si vemos el return, vemos un return de un MindHeap. Y el MindHeap fue definido como un valor dentro de una colección de vectores de tipo nodo. Por lo tanto, el programa sí se ejecuta correctamente. El objetivo de esta función es obtener todos los valores que hayan obtenido dicha frecuencia. Por lo tanto, se hace un ciclo while que recorre de 0 a 256 del contador y se van a guardar las frecuencias y por lo tanto los bytes que hayan
simplemente logrado obtener un valor de frecuencia distinta de cero, ya que los caracteres que no lograron tener dicha frecuencia quieren decir de que estos no pertenecen al archivo, y como no pertenecen al archivo no nos interesa gastar memoria en ellos. Por lo tanto, mediante la función de pushback se está insertando todos estos valores de frecuencia y bytes dentro del vector. Como puedo ver, para insertarlo se hace la función con new node y está entrando como parámetros el valor byte de i y su valor de frecuencia, los cuales, como vimos en la estructura, y estos quedan inicializados de una vez. Una vez ya insertado todos estos valores, se crea una función de build manager que lo que hace es empezar a ordenar todos estos valores. Por eso recibe como parámetros tanto la colección como el tamaño de la colección -1. Se define como -1 porque a pesar de que no corresponde al largo -1 de dicha colección, también los vectores sufren el mismo problema que los arreglos. No podemos trabajar con ellos empezando desde el valor 1, sino se comienza inicializando desde el valor 0 de posición. Por lo tanto, para poder manejar esos valores, se utiliza un -1 para restaurar la cuenta. La función de build, como pueden ver, lo que hace es un ciclo for, en el cual se iguala un valor de i igual a largo obtenido -1 nuevamente entre 2. Y mientras que esto se obtenga un valor entero, mientras que se recorre el ciclo while, iba a ir disminuyendo. Y ese for se rompe cuando i llega a ser menor que 0. Por lo tanto, se realizará un procedimiento en el cual se va a estar llamando a MindOnHeap varias veces, donde se recibe como parámetros el vector de colección, dicho valor de i que está relacionada con el largo, y el mismo largo nuevamente. En la función de MindOnHeap, como pueden ver, esta función lo que va a hacer es ordenar los vectores de tal forma de que estos puedan tener correlación a la hora de crear el árbol. Es por eso que se define otra variable llamada list. Y se inician los procesos de comparación entre i, que fue el parámetro recibido, con el largo, length, y con las frecuencias de dichas posiciones dentro de la colección. Si al final de hacer esas comparaciones, list termina siendo distinto que i, quiere decir que ambas posiciones dentro de la colección son distintas, entonces se intercambian los valores de nodos entre ellas. Y otra vez se vuelve a llamar de forma recursiva MindOnHeap, por lo que aquí existe una condición de backtracking. En el momento en el cual se rompe esta función, es en el momento en el cual list sea igual a i. Entonces en ese momento se empieza a hacer un backtracking de todas las llamadas recursivas, de esa forma logrando ordenar dicha colección. Una vez ordenada esa colección, se vuelve a repetir hasta que en el build min heap, ya como expliqué antes, y sea menor que 0. Una vez sucedido eso, volvemos a la función de human. Y ahora que ya están todos los elementos listos para utilizarse, se hace un ciclo while. Y dicho ciclo while es donde se crea el árbol. Por lo tanto, mientras que el tamaño de dicho árbol sea distinto de 1, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que esto es la colección. Y la colección tiene una gran cantidad de valores. ¿Qué es lo que pasa? Que la idea es reducir esta colección a solamente un valor, ya que todos los valores restantes que están en la colección, la idea es insertarlos como hijos de un único valor, que va a ser la raíz. Por lo tanto, se crea un nodo y que es igual a nodo y se llaman esos parámetros. Como pueden ver, se está llamando como parámetros como carácter -1, debido a que ya va a ser un carácter distinto a también 0, que corresponde a la frecuencia debido a que esta frecuencia se va a ir rompiendo y ya se va a ir ajustando. ¿Y a qué se ajusta? Según
a los mínimos que se vayan extrayendo de la colección. Esto es muy importante porque ahora ya los hijos ya no se van a inicializar en null, sino van a inicializarse como nuevas direcciones de memoria que van a corresponder a otros nodos que van a ser los hijos. Por lo que una vez creándose dicho nodo, pasamos a la función de extraer mínimo, que como lo pueden ver, esta función simplemente se va a encargar de extraer a los valores mínimos y lo descolan de la colección y luego los vuelven a acomodar a través de otra función -keep que se vuelve a llamar. Entonces, una vez descolados estos valores, ah, se obtiene que la frecuencia de Z va a ser igual a la frecuencia de sus hijos. Y de último, se inserta nuevamente a el nodo obtenido Z dentro del MindHeap. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que ahora dos nodos están acomodados en un único nodo. Por lo tanto, el tamaño de la lista de colección de nodos se redujo en 1. Entonces, esto va a estar sucediendo hasta que se termine de formar el árbol. Una vez cuando se termine de formar el árbol, simplemente tendremos un único valor dentro de la colección. Es por eso que esta es la raíz y por lo tanto solamente se retorna dicho valor. Entonces, una vez hecho todo el mapeado, el árbol human está listo y se retorna. Una vez retornado, como lo pueden ver aquí, se prepara para crear un archivo externo. Y si este no se crea correctamente, otra vez se retorna -1 en el ejecutor del código de consola y por lo tanto el código dio un error. Siempre esos archivos van a ser de .huf, los creados. Si no sucedió esto, entonces ya podemos empezar a guardar toda la información necesaria dentro del archivo de salida, que va a ser el archivo comprimido. Primero, se procede a guardar la frecuencia total del árbol para llevar un manejo de frecuencia, que son todos los valores que en total que fueron escritos en el código. Se guarda una coma que se usa como bloqueo de separación y luego dentro del archivo de salida se va a guardar la codificación del árbol de Human y se hace a través de la función de sortTree, la cual es una función, otra función recursiva. ¿Qué es lo que hace esta función? Esta función simplemente lo que hace es que recibe la raíz y una vez que recibe la raíz va a realizar comparaciones. En el momento en que dicha raíz alcance las hojas, se va a guardar un valor igual a 1 y también se va a guardar el carácter dentro del código del archivo. ¿Esto por qué se debe? Debido a que esto lo que genera es la librería. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como esa función es recursiva, se genera un código de backtracking. Entonces, si resulta que no se ha llegado a las hojas, es decir, de que ni tanto ni el hijo izquierdo ni el hijo derecho son iguales a nulos, entonces, mientras que suceda esto, va a suceder esto. Pero si no es así y todo lo contrario, ambos tienen hijos, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que se va a guardar dentro del código de input, se va a guardar un 0 y luego se retorna de forma recursiva este mismo programa, este mismo ciclo. Por lo tanto, ese ciclo, la única forma que puede parar es cuando se cumple esta condición. Y esa es la condición de backtracking. Entonces, la idea es de que cuando se cree la librería, se va creando cada codificación de bits con ceros y unos. Y en el momento que se genere uno, se va a guardar el valor de carácter y inmediatamente se guarda. De esa forma recursiva, se va a ir guardando todo el código de librerías, que es la interpretación correcta que se debe tener a la hora de que se tiene que decodificar.
y desencriptar. Una vez obtenido este código, se imprime un espacio y se crea un arreglo de carácter que corresponde a una línea simple de código. Eso se debe a que ahora, una vez que se ha obtenido eso, vamos a guardar todos los códigos que están en el programa. Entonces, como vamos a guardar todos los códigos, lo que ocupamos es comparar tanto el árbol como el simple código que obtuvimos con la codificación de Human, que hasta ahora la empezamos a utilizar. Y la idea es de que una vez que se realice todo eso, es obtener la codificación de Human ya alterada. Entonces, para guardar los códigos, vemos en la función store codes. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es que mientras se va a ir recorriendo las raíces, cuando se recorre hacia la izquierda, en el código se va a guardar un valor de 0. Y por lo tanto, se vuelve a llamar de forma recursiva, mismo código, pero el índice pasa a ser 1. Entonces, ¿qué esto permite? Esto permite ir cambiando de índice dentro del código simple para ir guardando ceros y unos. Entonces, si es hacia la izquierda, reitero, es 0. Y si es hacia la derecha, es 1. Sin embargo, en el momento en que se llega a que esto es nulo, o sea, que tanto derecha como izquierda son valores nulos y se llegó a una hoja, se crea un ciclo for. Y en el ciclo for, lo que va a generar es que según el camino que fue recorrido, se va a obtener dicho valor una serie cantidad de veces que va a corresponder a la frecuencia. Le he dicho código obtenido del single code. Y si no es así, ¿qué quiere decir? De que i es distinto de index, entonces simplemente se guarda el carácter igual a 1. Por lo que eso permite ya formar totalmente todo el mapeado de los diferentes códigos que se van a guardar. Entonces, ya teniendo la codificación de Human hecha, ya podemos guardar el archivo comprimido. ¿Y cómo lo guardamos? Escaneando nuevamente el archivo original para hacer un intérprete junto con el archivo de Human Code. Y todo eso se va a guardar en el archivo de salida. Entonces, cuando pasamos a la función, aquí vemos que se establece un valor de C, un valor de bits y un valor de counter, que vamos a explicar más adelante. Mientras va escaneando, se va a crear un arreglo de una variable entera llamada temp, y esta variable lo que va a decir es el valor del índice del código Human, que se ha representado por medio del escaneo de CH. Una vez obtenido esto, mientras que temp sea distinto de 1, es decir, que mientras que no sea la raíz original, lo que se va a hacer es que la variable de bits que está inicializada en 0 se va a ir desplazando un espacio dentro de sus bits. Esto es muy importante, ya que este desplazamiento permite poder ir alterando los códigos y de esa forma obtener el código Human obtenido de la librería. ¿Y cómo lo obtuvimos? Por medio de ese Human Code Map. Entonces, luego, cada vez que se pasa una interacción, aumenta el counter. Entonces, en el momento en que aumentó el counter, solo puede alcanzar un máximo de 8. ¿Por qué? Porque son 8 bits. Entonces, si logró alcanzar un máximo de 8, entonces se va a guardar el código en output y tanto counter como bits 8 se van a reiniciar a 0. ¿Para qué? Para cambiar a la siguiente interacción. Entonces, cuando counter entonces cuando cambia la siguiente interacción, se genera un ciclo while distinto. Cuando counter sea distinto de 8,
el bits va aumentando, también va aumentando el counter. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? De ir formando los códigos de bits distintos, y cuando se forman los códigos de bits distintos, el último valor se va a guardar y luego se cierra el código. De esa forma ya se logra codificar y se comprime el archivo en formato Human. Se cierran los archivos y luego se para el tiempo de conteo. Luego se elimina el archivo original, y si ese proceso de archivo original no logró resultar de forma correcta, da un error de que no se eliminó el archivo de forma correcta. Por último, si se imprime un mensaje de que el archivo fue comprimido de forma exitosa, y se imprime el tiempo que duró el archivo en comprimirse. Sé que es muy cansado. Puede que el hecho de que las funciones recursivas se estén llamando acá entre ellas mismas, y también que hay mucha interacción de funciones entre ellas, sea complicada, pero eso se debe a que se debe realizar una interpretación de Human correcta, ya que tenemos que crear un árbol, y de dicho árbol tenemos que comprimirlo en código y escanear nuevamente cada carácter del archivo original para luego guardarlos con la codificación de Human. Ahora mi compañera va a pasar a explicar cómo funciona el proceso de descomprimir. Hola, yo soy Andreina y a continuación les voy a explicar cómo es que funciona el código de descomprimir. En primera instancia se va a crear una función que se va a llamar makeHumanTree, que básicamente lo hace empleando el archivo comprimido, se hace un árbol. Por medio del uso del archivo comprimido se va a hacer un árbol, y este va a ingresar por medio de parámetro por referencia. Es muy importante que ingrese por parámetro por referencia, porque recordemos que el archivo va a ingresar comprimido y tenemos que cambiarlo para lograr descomprimirlo. Luego se va a declarar una variable tipo char y se va a declarar un input.getCH, que fue la variable que se declaró arriba, que básicamente lo que hace es obtener los valores en bit de carácter. Posteriormente tenemos un condicional donde si la variable ch es igual a 1, entonces se va a hacer otro input y después se va a retornar un nuevo nodo. En caso de que no sea igual al carácter 1, entonces se va a hacer la parte de que el nodo izquierdo va a igualarse a la función de makeHumanTree por medio de un input, y el nodo derecho también se va a igualar a la función de makeHumanTree y se va a retornar el nuevo nodo. En la parte de -1 es left y right. Algo muy importante de destacar es que esta función es recursiva y va a ser así hasta que se obtenga 1. Recordar que los árboles de Human funcionan con unos y con ceros también. Posteriormente tenemos la decodificación de cada símbolo binario del árbol, y luego se define un nuevo archivo y se comprueba que el archivo no dé error. En caso de que el archivo se decide un error, pues se le va a indicar al usuario. Eso es muy importante porque hay que corroborar, posteriormente eso se va a ir explicando además en el código, pero que el archivo se ingrese con el nombre correcto, con extensión correcta, que también sea .hood, porque es importante que sea un archivo que ya haya sido comprimido con el código de Human para descomprimirlo de la misma manera. A continuación, posteriormente, les estaré explicando de esto. Bueno, prosigo. Luego se va a crear una variable que se llama euflag, que básicamente es una variable booleana que se va a inicializar en false, y luego se declara una variable de tipo char. Luego el nodo 2 va a apuntar a la raíz misma que se recibió por parámetro por valor, que está en la parte de arriba que fueron recibidas, donde se recibió por input, aquí está, esta parte de aquí, en el momento de descodificar cada símbolo binario, aquí está.
la raíz, que es donde se recibió por valor, la frecuencia, el nombre del archivo, es el nombre de esta variable y demás, y el archivo en sí por referencia. Luego tenemos un while, que donde su condicional es que en caso de que si el input o mientras el input.get bits 8, o sea verdadero, se va a escanear el código. Y aquí, una vez dentro del while, se va a declarar una variable que se va a denominar counter, que es igual a 7. Y se va a declarar esta variable de tipo int. Mientras counter sea mayor o igual a 0, entonces se va a acceder al siguiente condicional, que básicamente lo que dice es que si ambos punteros, tanto el derecho como el izquierdo, son iguales a null, entonces el archivo en el archivo se imprimen los bytes, porque output pointer chatter se va a imprimir estos bytes y el total de frecuencia va a reducirse. Si el total de frecuencia es distinto de 0, en este caso, entonces el euflex flag se va a hacer true y va a ocurrir un break. Posteriormente tenemos que el puntero va a volver a apuntar a la raíz y va a haber un continuar. ¿Qué es lo que hace? Básicamente lo que ocurre es que se detiene la interacción actual para volver al principio del bucle, y realizar otra interacción en caso de que corresponda así. Luego se va a hacer una comparación entre el bit del carácter y el bit que se reemplazó, que se desplazó en el counter. Entonces, en caso de que resulte ser verdadero, o sea, 1, el puntero va a apuntar al nodo derecho, que es que pointer es igual a pointer right, y el contador va a disminuir. En caso de que no sea 1, va a ser 0, es el caso contrario, entonces simplemente se va a apuntar al nodo izquierdo y de igual forma el counter va a disminuir. Esto es así porque recordemos que hay ramas derechas, ramas izquierdas y estamos tratando con árboles, ¿verdad? Esto es un árbol de Huitman. Luego, cuando ya, si en caso de que flag pase a ser true, quiere decir que ya se leyó todo el código y por consiguiente hay un break, se rompe este ciclo y se va a cerrar el archivo. Luego tenemos el main. El main lo explicó con antelación mi compañero, pero él explicó la parte de comprimir. Entonces, a grandes rasgos, en primera instancia, se van a definir los argumentos del main, donde ya sea que uno guste realizar la compresión o la descompresión. Entonces, ahí simplemente se hace un input donde están las opciones y se captura la opción. Acá mi compañero explicó anteriormente cómo es que funciona en caso de que se escoja 1, la elección comprimir, y yo les voy a explicar qué sucede en caso de que se escoja la opción 2, que es la elección de descomprimir. Bueno, en primera instancia va a declararse una variable de tipo string y se le va a indicar al usuario que escriba el nombre del archivo con la extensión correspondiente. Luego, y este es el archivo que se va a descomprimir, muy importante, y recordar que el archivo ya tiene que ser comprimido. Luego, el usuario va a ingresar el nombre nombre es capturado y va a ser almacenado en la variable field name, que fue la que se declaró en un principio. Está de acá arriba. Está. Bueno, y luego de hacer esto, luego de almacenarse el nombre que el usuario ingresó en esa variable, entonces se va a abrir el archivo y se comprueba que el archivo abre correctamente. Si el archivo no abre correctamente, entonces se le va a indicar al usuario diciéndole que hay un error y el programa va a finalizar de forma controlada gracias a esta función de salir. Luego también se tiene que comprobar que el archivo tenga extensión .hood. En caso de que no sea así, entonces igual se le indica al usuario que hay un error y el programa termina.
¿Por qué se hace esto? Porque es muy importante lo que antes decía, que sea tipo, que esté comprimido, que sea tipo Huseman. A veces pasa que uno no escribe correctamente el nombre, entonces el programa no lo encuentra. Entonces, si no encuentra el archivo a descomprimir, pues simplemente para que el programa no se caiga por completo, se sale de forma controlada y indica que hay un error. Si ya pasó todas estas pruebas y todo bien, si se puso la extensión apropiada, con los nombres apropiados correspondientes, entonces se comienza a descomprimir el archivo y se le indica al usuario que se está descomprimiendo. Luego de esto, se inicia una función que va a devolver el tiempo que consumió el programa descomprimiendo el archivo. Y posteriormente se va a declarar una variable entera que se llama total frecuencia, que se inicializa en 0, y esta es long long. Es muy importante tal vez destacar que long long lo que significa es que es una variable entera de 64 bits. Luego se declara una variable de tipo char, que y luego tenemos la parte de un ciclo while, que este condicional va a ser el input file get chat, que básicamente lo que va a hacer es leer la frecuencia total del archivo. Si el ch, esa variable que con antelación se declaró en la parte superior, es igual a ese carácter o a esa coma, entonces va a ocurrir lo siguiente, un break. El ciclo se va a terminar, se va a romper. Y la variable total frecuencia se va a multiplicar por 10 y posteriormente se va a sumar esa variable más la variable ch. Y luego tenemos la parte de nodo 2 human tree es igual a make human tree input file. Recordar que esto, el make human tree, es un llamado a la función que con antelación expliqué. Y básicamente lo que hace es rehacerse un árbol de Huseman desde el archivo. Luego tenemos que se va a leer el espacio adicional entre los datos comprimidos y el árbol del archivo. Posteriormente se va a llamar a la función decode y luego se va a cerrar el archivo. En este momento, después de haberse cerrado el archivo, lo que sigue es que el tiempo se va a detener, la función que arribita se declaró, aquí está, en esta parte superior. Esto, que lo que hacía era devolver el tiempo que consumía el programa, entonces simplemente se va a cerrar acá para determinar cuánto fue que se duró en total. Luego se va a eliminar el archivo comprimido y en caso de que, bueno, se da un error, se le explica al usuario y todo bien, y ya se le elimina. Y después tenemos cuando por fin se logró descomprimir de forma exitosa, se le indica al usuario que ya fue el archivo descomprimido correctamente y se muestra el temporizador después de decodificar, se le mostraría al usuario. Ahora a mí me corresponde ejecutarles el programa para que ustedes lo vean de cómo es que comprime y descomprime. Entonces, es importante tal vez saber que acá, en esta parte de acá, están los diferentes archivos que nosotros vamos a comprimir y a descomprimir. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que este está sin comprimir. O por ejemplo esto, que son archivos que están normales. Y ahora a continuación vamos a comprimirlos. Entonces, nos vamos para el código. Y en este caso se va a seleccionar la opción que se desee. En este caso va a ser comprimir. Se le da Enter y se escribe el archivo de la extensión. Pues yo lo primero que voy a comprimir es el artículo que es .pdf, pero voy a escribir mal el nombre
propósito. Por ejemplo, voy a poner nada más A para que me dé un error. Entonces, esto es muy importante, donde ya da -1 y se cierra el código. Entonces, es importante destacar eso. Si uno lo hace mal, pues no va a funcionar. Entonces, voy a darle que Enter y volverlo a correr para ya hacerlo correctamente. Luego, le voy a dar 1 para comprimir el archivo. Voy a poner el nombre del archivo, que en este caso va a ser artículo. Artículo.pdf. Y le doy Enter. Y aquí ya se le da la opción de que el archivo se está comprimiendo, que fue comprimido de forma correcta, el tiempo de compresión. Y si nos vamos para esta parte de acá, vemos que artículo ya no está como antes, sino ya está comprimido, ya está con la extensión .hood. Y así vamos a ir haciendo con cada uno de los diferentes archivos, porque ya tenemos archivos, por ejemplo, este que es JPG, este que es un archivo de texto que es TXT, y así sucesivamente. Vamos, ahora lo que voy a hacer es, para que vean rápido, es descomprimir el artículo. Entonces vamos a darle Enter y vamos a volver a correr el código. En este caso la opción ya no va a ser 1, sino que se va a presionar la opción número 2. Y se va a poner el nombre del archivo correctamente, artículo.pdf.hood. Muy importante, nunca olvidar la extensión que se refiere al árbol de Human. Y aquí está que el archivo fue descomprimido de forma correcta. De hecho, que si nos vamos para acá, podemos ver que ya el artículo está descomprimido de nuevo, que ya se puede acceder al mismo. Ahora bien, vamos a hacerlo con los otros. Uno, vamos a ponerlo con gato.jpg. Ya se comprimió de forma correcta. Vamos por acá, en efecto, se da y ya esto mismo está comprimido. A mí particularmente los archivos me salen a terminar por un asunto que tengo la cuenta de la universidad enlazada a mi computadora. Bueno. Luego vamos a comprimir el archivo de texto Hola Mundo. .txt. Dice que fue comprimido de forma correcta. Vamos a comprobar, en efecto, acá está, comprimido de forma exitosa. Luego vamos a hacerlo con una imagen que es .bmp. El nombre de esta imagen es el siguiente, local help. Se escribe local help. .bmp. Pueden ver, fue comprimido de forma exitosa y si nos vamos a corroborar, en efecto, vamos a ver aquí, localhelp.bmp. Vamos a comprimir el laboratorio, el archivo de Excel. Le da 1, escribe la .xlsx. Está comprimiendo el archivo. Duró 2 segundos en este caso, con 12 centésimas. Y si nos vamos a corroborar en los archivos, en efecto, el laboratorio ya fue comprimido. Vamos a probarlo como un documento de Word, por ejemplo, este manual.
El manual es .docs, o sea, .dx. Se está comprimiendo, duró un segundo con 888 centésimas. Y aquí está, manual comprimido. Vamos a comprimir un archivo de tipo de PowerPoint. Mira, por ejemplo, aquí esto es un error. Yo escribí por despistada, escribí 2 veces el 1, no me había percatado que lo había escrito una vez y en el nombre puse 1 y como no existe un archivo que se llame 1, entonces ya se cerró el código de forma controlada con la parte 1. Eso me gusta también haber cometido ese error porque es cosas de humanos y saber que el programa está equipado cuando uno por despistado comete este tipo de errores. Entonces, no, siempre ya el programa no se cayó ni nada por el estilo, simplemente indica que hay un error y se sale de forma controlada. Vamos de nuevo. Como les dije, vamos a comprimir un documento que se llama ordenamientos. Ordenamientos.pptx. Este archivo se está comprimiendo, ya fue comprimido con éxito. Aquí tenemos ordenamiento comprimido. Vamos a comprimir 2 archivos más. Se trata uno que es en un MP3. Es una canción, la canción se llama Snow.mp3. Listo, esto duró 4 segundos con 864 centésimas. Y por último vamos a comprimir un video que se llama, les digo, se llama video.mp4. Se está comprimiendo el archivo, esto duró 3 segundos con 329 centésimos. Y si nos vamos para esta parte de acá, donde se encuentran nuestros archivos, vemos que ya todos están comprimidos, excepto el archivo PDF, que fue el que les expliqué en primera instancia, es que se los comprimí y descomprimí simultáneamente para que lo vieran de una vez. Ahora, posteriormente, vamos a descomprimir todos estos archivos para que vean cómo funciona la función de descomprimir con los diferentes archivos, ya sean .mp4, .mp3, .pptx o .docs y así sucesivamente. Entonces simplemente ocurre la misma temática, se le da un 2, por ejemplo, y vamos a descomprimir la imagen del gato, que es gato, que se llama gato.jpg. Y aquí es muy importante recordar siempre poner el .foot, porque de hecho cuando les explicaba el código, les decía que el programa hace esta evaluación. Ya como pueden ver, fue comprimido de forma correcta. A continuación, si se van para... Disculpen. Sí, no. Mira, se cerró. O lo cerré. Si nos vamos por acá, vemos que ya la imagen del gato ya está descomprimida, ya funciona. Entonces, bueno, vamos por acá, vamos a cerrar el programa y posteriormente voy a descomprimir todos los archivos y después se los muestro. Se le da la opción 2 de descomprimir, vamos a descomprimir el Hola Mundo. holamundo.txt.hood. Bueno, por ejemplo, aquí no le voy a poner .hood, nada más le voy a poner, no sé, esto para que dé un error. .f, .h. ¿Ves? Entonces aquí es importante saber siempre lo del error. Lo de la verificación. Bueno, ahora sí lo voy a escribir de forma correcta. Hola, mundo.
punto ya se descomprimió de forma correcta. Ahora vamos con la imagen que es .bmp, que se llama local help. bmp.put. Ya se descomprimió de forma correcta. Luego vamos a descomprimir el manual. Manual.docs. Listo. Luego vamos a comprimir ordenamientos, que era el archivo de PowerPoint. Ordenamientos.pp x.boot. Enter, se descomprime el archivo, todo en orden, con el respectivo tiempo que duró el mismo en descomprimirse. Ahora vamos a descomprimir el lab. Será lab.xlsx. Todo en orden. Me indica que sí se descomprimió de forma correcta. Ahora vamos a descomprimir la canción Snow.mp3.boot. Está, duró 3 segundos con 378 centésimas. Vamos a descomprimir el video. Este se llama video, tal cual, video.mp4. mp4.boot. Y listo. Entonces ya nos vamos por acá y vemos que ya tanto el video, como Snow, como todo el PowerPoint, manual de usuario, sí, el manual, la imagen BMP, el laboratorio de Excel, esta imagen es .jpg, el PDF funciona correctamente, ya están con las los correspondientes iconos. Entonces, por ejemplo, aquí está, bueno, el gato, el PDF, el caso del archivo del texto que dice hola mundo, el laboratorio, bueno, el archivo de Excel, que es un laboratorio, de hecho aquí está, es como la información del estudiante, su trabajo, fotografías de un sistema, las gráficas que corresponden, los datos y demás. Luego tenemos esta imagen, que es esta de acá, una imagen .bmp. Tenemos un manual, que esto fue un manual de usuario del proyecto 1A. Luego tenemos un archivo de PowerPoint de ordenamientos, materia de algoritmos, esta canción, eso es Snow. Que funciona correctamente. Y por último tenemos un video. Bueno, mi nombre es Andreina Lara, que también funciona de forma correcta. Entonces, básicamente, este fue nuestro proyecto. Es un gusto tanto para mi compañero como para mí haberles explicado el mismo. Muchas gracias.